elementos del presupuesto, después vamos a pasar por lo que es el proceso de presupuestación y después nos vamos a detener un poco en tres presupuestos en particular: el presupuesto de ventas, el presupuesto económico y el presupuesto financiero, ¿sí? La clase que viene, vamos a arrancar un poco ya con lo que es la práctica del presupuesto, para después seguir avanzando con lo que es el control presupuestario, ¿sí? Ya pasar a compartir pantalla. Profe, Sí, entonces, o sea, hoy veríamos todo lo que es la teoría tipo de los apuntes que habría que leer. exactamente. Sí, sí. Santiago, no sé si estás ahí Bien. porque te puse como hospedador, te tenés que haber puesto como anfitrión. Sí, estoy acá, Juan. Si puedes ponerme como hospedador y te pongo como anfitrión, así puedo compartir pantalla. Vos sabés que yo no estoy. A ver. A ver, ahí te digo. Pásame o poneme como anfitrión amigo, o habilitame la opción de compartir pantalla. Como más Ahí está, fíjate si. ahí está. Mm, pero bueno, te puedo poner como. Ah, acá está, con anfitrión, ahí está. Ahí va. ¿Podés compartir ahora? Sí, ahí sí. Bárbaro. Reacciones.
Es que no me aparece el PDF. ¿Cómo? ¿No te lo abre? Puedo compartir pantalla, pero cuando aparece la ventana para compartir el PDF. No sé por qué. Ustedes lo tienen a mano ahí, chicos, por las dudas, y de última lo van pasando ustedes, porque no sé por qué no. Lo debería permitir. Profe, no sé si soy yo, pero lo escucho todo cortado. Sí, yo lo tengo, Diego. Perdón, Juan. Ahora Sí, a ver si lo puedo compartir. sí, seguramente. No sé por qué no me aparece la opción de compartir el PDF. A ver ahí. Buenísimo. Espérame ¿Todos lo pueden ver, chicos? Sí, se ve. Sí, sí. Bien. Bueno, si puedes pasar a la siguiente, Santiago. Dale, vos andás avisándome, yo me muteo para no hacer ruido Dale. más. Bueno, chicos, ahora sí vamos a arrancar finalmente. Bueno, como les decía, vamos a ver lo que es la parte de presupuesto, sobre todo la parte teórica. En principio vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que es un presupuesto. Si nos ubicamos en lo que estuvimos viendo hasta ahora en la materia, fíjense que nosotros arrancamos viendo conceptos como misión, visión. Una vez que tenemos bien en claro acerca de la misión y la visión, pasamos a la definición de los objetivos, para luego, con estos tres conceptos, pasar a desarrollar las estrategias y las actividades con las cuales vamos a conseguir digamos, esas estrategias y vamos a tratar de conseguir esos objetivos. Ahora lo que vamos a tratar de hacer es traducir todas esas estrategias, esas actividades y esos planes de acción, los vamos a tratar de traducir a valores numéricos para poder cuantificar, digamos, esos planes de acción, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que, como dice ahí, un presupuesto es la expresión monetaria de los planes. Cuando nosotros estamos presupuestando, lo que vamos a hacer es hacer como estimaciones, no como en realidad, vamos a hacer estimaciones de ciertas variables, tanto internas como externas de la organización. Y también vamos a, digamos, estimar no solamente cuestiones como podrían ser los ingresos por ventas que vamos a tener, los costos que vamos a incurrir durante el ejercicio, las inversiones que vamos a llevar adelante durante el periodo que vamos a presupuestar, los sueldos que vamos a pagar, sino también que vamos a tener que hacer estimaciones acerca de variables externas a la organización, como pueden ser la inflación, el índice de precios al consumidor, los aumentos de sueldos que puedan suceder durante el periodo que vamos a presupuestar. Si somos una empresa que exporta, quizás también haya modificaciones en los aranceles de exportación. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es eso, estimar variables internas y externas de la organización dentro de un determinado periodo, ¿sí? El presupuesto que nosotros vamos a trabajar es un presupuesto, o sea, lo que vamos a ver en la teoría es un presupuesto integral que está compuesto por tres grandes presupuestos. Por un lado vamos a tener el presupuesto económico, por otro lado vamos a tener el presupuesto, ¿se puede seguir la siguiente filmina, Santiago? Vamos a tener el presupuesto económico, el presupuesto financiero y el balance proyectado. El presupuesto económico, básicamente, no sé si ustedes tendrán, si recordarán lo que vieron en Contabilidad 1 acerca de los estados de resultados, pero básicamente el presupuesto económico es un estado de resultados proyectado, ¿sí? En este presupuesto económico, lo que vamos a ver son los saldos de las cuentas de ganancias y de pérdidas que vamos a obtener, digamos, presupuestando las distintas actividades que vamos a llevar adelante. A partir del presupuesto económico, lo que vamos a poder obtener es, en definitiva, el resultado del periodo que estamos presupuestando, que puede llegar a ser una ganancia o una pérdida, ¿sí? Es muy importante que tengan en cuenta y que revisen los conceptos de las cuentas sobre las cuales vamos a trabajar, porque como les decía, en el presupuesto económico nosotros vamos a trabajar solamente con cuentas de resultado positivo y de resultado negativo.
¿sí? Y cuando nosotros vayamos a registrar digamos, las operaciones en el presupuesto económico, vamos a tener en cuenta lo que es el criterio de lo devengado. No sé si recordarán también los conceptos de criterio de devengado y Profe, percibido. Sí. perdón, se me cortó. Dijiste que hay que tener en cuenta qué pasivos y activos no escuché. No, para el presupuesto económico lo que vamos a tener en cuenta son las cuentas de resultado positivo y negativo, las cuentas de resultado. ¿Sí? Y el criterio que tienen que tener en cuenta para registrar las operaciones es el criterio de lo devengado. No sé si recordarán de contabilidad 1, el criterio de devengado y lo percibido, pero el criterio de lo devengado lo que dice es que vamos a registrar en el momento en que se produjo el hecho económico, ¿sí? Que luego produjo alguna obligación o algún derecho, ¿sí? Contrario a lo que dice el criterio de percibido, que es el criterio que utilizamos para el presupuesto financiero, que dice que nosotros vamos a registrar la operación en el momento en el cual efectivamente hacemos el pago de la obligación o el cobro de algún derecho, ¿sí? Por ejemplo, para que quede un poco más claro, si nosotros hacemos el presupuesto del último trimestre del 2021, octubre, noviembre, diciembre, y hacemos una compra de materia prima, por ejemplo, ahora en octubre, por ejemplo, el 18 de octubre del 2021, pero la vamos a pagar recién el 18 de diciembre del 2021, en el presupuesto económico nosotros vamos a registrar esa compra en el mes de octubre, pero en el presupuesto financiero vamos a registrar esa compra en el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque en el mes de octubre es en el mes que efectivamente nace la obligación, en el mes que, digamos, que se produce el hecho económico, mientras que en diciembre es en el momento en que efectivamente se produce el pago de esa compra, ¿sí? ¿Se entendió la diferencia entre devengado y percibido? Sí, se entendió. Sí, ¿Sí? profe. Perfecto. Esto es muy importante que tengan en cuenta y que lo tengan bien en claro a la hora de hacer los presupuestos, tanto económico como financiero. Por otra parte, el presupuesto financiero, como dice ahí, es una proyección de ingresos y egresos de fondos que va a suceder, digamos, dentro del periodo que nosotros estamos presupuestando. Y en este caso, el resultado que nos va a brindar el presupuesto financiero es la existencia de superávit o déficit de fondo durante el periodo que nosotros estamos presupuestando, ¿sí? Y por último, el presupuesto integral. Bueno, y como dije, el presupuesto financiero, vamos a tener en cuenta el criterio de lo percibido para llevar a cabo las registraciones de las operaciones. Y por último, el presupuesto integral también se Profe. conforma. Sí, Disculpe, ¿puede repetir lo que arroja el presupuesto financiero? el presupuesto financiero lo que arroja es el superávit o déficit que se va a obtener durante el periodo que vamos a estar presupuestando. ¿Sí? ¿Se escuchó bien? Sí, profe, ¿y ahí se utilizan cualquier cuenta? Ahí solamente lo que vamos a tener, o sea, ya no diferenciamos entre cuentas de pasivo, activo o de resultados, sino que ahí vamos a tener en cuenta las cuestiones que fuimos pagando, cobrando los ingresos y los egresos de fondo durante el periodo. Por ejemplo, en el caso que habíamos nombrado anteriormente de la compra de materia prima, dentro de ya vamos a ver más adelante la estructura de ambos presupuestos, el presupuesto económico y el presupuesto financiero, pero en el caso del presupuesto financiero, dentro de los egresos vamos a tener, como por ejemplo, proveedores, en donde haríamos la registración de la compra que mencionamos en el ejemplo, por ejemplo. ¿Sí? Gracias, profe. Y el balance proyectado, que también no sé si recuerdan el estado de situación patrimonial. Básicamente el balance proyectado es un balance, una situación patrimonial al cierre del periodo proyectado. Nosotros vamos a tener una situación a inicio del periodo y luego, una vez que se vayan desarrollando todas las actividades y todas las operaciones, vamos a tener
una situación patrimonial a cierre de periodo, y en este balance proyectado sí vamos a tener en cuenta solamente las cuentas de activo y de pasivo, ¿sí? Pero principalmente nos vamos a centrar, en lo que es esta materia, nos vamos a centrar en lo que respecta al presupuesto económico y al presupuesto financiero. Santiago, si puedes pasar a la siguiente. Bien, como les decía, lo siguiente que vamos a estar hablando y comentando un poco hoy es acerca del proceso de presupuestación, ¿sí? Este proceso de presupuestación arranca con una estimación de los valores de variables básicas. En esta estimación es lo que les comentaba anteriormente acerca de variables quizás externas a la empresa, como pueden ser la tasa de inflación, el índice de precios al consumidor, la tasa de los aranceles de exportación, cuestiones como el empleo, o cuestiones referidas a las remuneraciones, si hay alguna proyección acerca de cuánto pueden llegar a aumentar los sueldos que debemos afrontar durante el periodo que estamos presupuestando. Es decir, en este caso vamos a hacer esa estimación de esas variables básicas, ¿sí? Una vez que tenemos esa estimación, que bueno, la vamos a hacer en base a información no solo de tendencias o de proyecciones de una situación histórica, sino también en función de la información que tengamos de organismos oficiales, por ejemplo. Luego de esta estimación de estos valores, de estas variables básicas, vamos a pasar a la confección del plan de cuentas. En este caso, en lo que respecta a los presupuestos, es muy conveniente que el plan de cuentas que nosotros utilicemos para presupuestar coincida con el plan de cuentas que utilicemos en la contabilidad diaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a establecer un presupuesto donde utilizamos determinadas cuentas, determinados rubros, donde, por ejemplo, podemos hacer ventas por zona geográfica, ventas por producto, ventas en función de la modalidad de venta. Entonces, nosotros vamos a hacer la apertura de una determinada apertura de rubros para presupuestar, y eso se tiene que respetar luego cuando estamos registrando las operaciones diarias en la contabilidad, para que una vez que nosotros lleguemos al fin del periodo que estamos presupuestando, podamos hacer una comparativa entre lo presupuestado y lo real, y podamos ver en qué medida se cumplió lo que presupuestamos y cómo fueron esos desvíos, si es que hubo desvíos, ¿sí? Ustedes imagínense que si nosotros presupuestamos, hacemos un plan de cuentas en donde hacemos una apertura de rubro de una determinada manera, pero después registramos las operaciones de una forma distinta o en otras cuentas, después cuando querramos hacer la comparación entre lo presupuestado y lo real, va a ser difícil digamos, de armonizar esa información, y esa comparación no la vamos a poder hacer, o por lo menos no va a reflejarlo la realidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros armemos un plan de cuentas para un presupuesto, tengamos en cuenta de utilizar el mismo esquema y la misma lógica para hacer la registración de la contabilidad diaria, ¿sí? Lo siguiente que hay que tener en cuenta en el proceso de presupuestación son los presupuestos parciales. Si bien nosotros en principio hablamos de un presupuesto integral que está conformado por tres grandes presupuestos, que es el presupuesto económico, el financiero y el balance proyectado, a su vez tenemos presupuestos parciales, ¿sí? Para poder llegar a esos tres grandes presupuestos. Estos presupuestos parciales pueden ser, por ejemplo, los presupuestos de ventas, presupuestos de compras de materias primas, digamos, presupuesto variable de producción, presupuestos de costos fijos, presupuestos de inversiones, presupuestos de costos de comercialización, presupuestos de costos de administración. Es decir, cada área, en función de cómo se organice la empresa, los distintos sectores van a ir armando sus propios presupuestos, que luego el área encargada de elaborar los presupuestos, el presupuesto integral, va a recolectar toda esa información, va a llevar a cabo un análisis y una recopilación de toda esa información para luego resumir toda esa información en los presupuestos integrales. Estos presupuestos parciales a su vez tienen que
tiene que seguir un cronograma, una secuencia, porque imagínense que muchos de estos presupuestos están vinculados uno con otro, ¿sí? El presupuesto de ventas seguramente va a ser el punto de partida, porque a partir de lo que nosotros proyectamos vender, vamos a definir los planes de producción, y vamos a definir los planes de compra. Después, quizás en función de lo que nosotros proyectamos vender, quizás los planes de producción que tenemos no llegan a cubrir la venta que está esperada, entonces puede ser que sea necesario hacer alguna inversión en bienes de capital para poder aumentar la capacidad de producción y así poder llegar con la producción y con el nivel de ventas. Entonces fíjense que estos presupuestos parciales, muchos están vinculados unos con otros, entonces hasta que un determinado presupuesto parcial no se culmine o se termine, el siguiente no se puede llevar adelante porque no tiene la información necesaria para poder hacer esa estimación, ¿sí? A eso sobre todo nos referimos con lo que respecta al cronograma. El cronograma es, en principio, establecer, tener bien en claro cuáles son las actividades necesarias para poder llevar adelante todo el proceso de presupuestación, todo lo que hay que hacer, definir fechas estimadas en las que se van a llevar adelante, o fechas límites en las cuales esas actividades tienen que estar culminadas, para poder llegar a tiempo a hacer un presupuesto de un periodo determinado. Muchas veces cuando nosotros hacemos un presupuesto, digamos que se llega a la última etapa del presupuesto, donde se busca la aprobación de ese presupuesto, muchas veces esto es necesario que sea revisado y hace que tengamos que volver para atrás en todo este proceso. Entonces, a la hora de hacer este cronograma y esta secuencia de actividades, también hay que tener en cuenta esto. Si nosotros, por ejemplo, queremos presupuestar el último trimestre del año 2021, no vamos a esperar hasta, no sé, el 25 de octubre para tener listo el presupuesto, porque ya el periodo que estamos presupuestando ya está corriendo. Sería mucho más prudente tener listo el presupuesto un par de semanas antes para poder dar tiempo a esa aprobación para poner en vigencia ese presupuesto, porque además ustedes tengan en cuenta que en función de la información que arroja el presupuesto acerca del superávit y déficit que haya en el presupuesto financiero o los resultados de ganancia o de pérdidas que se esperan, a partir de eso también se van a tomar decisiones y puede digamos, que se quieran cumplir ciertos objetivos. Por eso es que es necesario que se considere esta etapa de revisión del presupuesto, ¿sí? Después, la siguiente etapa que vamos a tener en cuenta es lo que les decía de la recopilación, el resumen y el análisis de los presupuestos, de toda la información en realidad que fuimos recolectando, ¿sí? Seguramente va a haber un área encargada de presupuestos, en muchas organizaciones de hecho hay un área encargada de presupuestos, que hace toda esta recopilación, va a juntar, digamos, toda esta información, la va a recopilar, va a resumirla, va a analizarla y va a ver, digamos, la coherencia que tiene esta información, ¿sí? Una vez que se hace toda esta recopilación, este resumen... Sí. Perdón, esa información que decís que se va recolectando es la que va surgiendo a partir de los presupuestos parciales, digamos. Exactamente, sí. Esta información es lo que es, digamos, porque como decía antes, cada sector encargado de hacer los presupuestos parciales va a ir, digamos, dando la información para que luego el área de presupuesto encargada de llevar adelante el presupuesto integral lo lleve a cabo, ¿sí? La siguiente etapa, que es la parte de registro en la contabilidad presupuestaria, es básicamente el área encargada de elaborar el presupuesto, desarrollando estos presupuestos que les decía anteriormente: el presupuesto financiero, el presupuesto económico y el balance proyectado. Digamos, va a registrar todas las operaciones que sean necesarias para poder presupuestar, y dándoles un valor monetario a todas esas operaciones que le fueron informando desde los distintos sectores, ¿sí?
Luego va a pasar a la aprobación, impuesta y vigencia que les decía anteriormente, que en general va a estar a cargo de muchas empresas, está a cargo de un directorio, si estamos hablando de una gran empresa. Eh, y acá puede darse esto que les decía. En esta revisión puede volver etapas anteriores, ¿sí? Puede ser que se vuelva hasta los presupuestos parciales para que los distintos sectores puedan hacer una revisión de esto que ellos presupuestaron en un principio para poder hacer los ajustes que sean necesarios para llegar a la aprobación del presupuesto del periodo y ponerlo en vigencia. Y luego, por último, del proceso de presupuestación, vamos a tener lo que es el control presupuestario, que esto se va a dar una vez que el periodo que estamos presupuestando finalice y podamos ver lo que efectivamente sucedió en este periodo, ¿sí? Y ahí vamos a hacer una comparación, básicamente, entre lo presupuestado y lo que efectivamente sucedió, y ahí vamos a poder ver si hubo desvíos y cuáles fueron también las causas de estos desvíos. Porque puede ser que muchas de las causas de estos desvíos sean por cuestiones que se podrían haber evitado con una planificación previa, ¿sí? Esto es básicamente a grandes rasgos lo que es el proceso de presupuestación. ¿Alguna consulta hasta acá? Profe, yo. Sí. Eso registro en la contabilidad presupuestaria que era, porque por ahí se me corta. El registro en la contabilidad presupuestaria es básicamente el área encargada de llevar adelante el presupuesto, de registrar todas las operaciones de la información que fueron recabando anteriormente en los presupuestos parciales, y en definitiva lo que se va a lograr con este registro es la elaboración de los tres presupuestos que mencioné en un principio: el presupuesto económico, el financiero y el balance proyectado. Gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna otra consulta? No, ¿Vamos bien? profe. ¿No? ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien por las dudas? Porque veo que a algunos se le corta y no sé si será mi internet Sí, o... se escucha bien, Sí, sí, profe. se escucha ¿Se bien. escucha bien? Bien. También estoy hablando un poco rápido, chicos, avísenme, pues yo soy de hablar rápido. Si ustedes ven que hablo muy rápido, me paran, no hay problema. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es adentrarnos un poco en estos tres tipos de presupuestos que vamos a ver más en detalle. En principio vamos a ver un poco el presupuesto de ventas, y luego vamos a pasar a hablar un poco sobre los presupuestos económicos y el presupuesto financiero. Si alguien quiso hacer una pregunta por los dos. Bien. Bueno, el presupuesto de ventas, como dice ahí, es el punto de partida de todo el proceso, ¿sí? En función de lo que la empresa quiera vender en un determinado periodo, a partir de ahí, de lo que planifique vender, se van a ir planificando todo el resto de las actividades que se llevan adelante en la empresa, ¿sí? Si nosotros queremos llegar a vender una determinada cantidad de productos en 3 meses, hay que empezar a planificar todas las actividades que son necesarias para poder llegar a ese objetivo, ¿sí? Ya sea desde las partes de producción, quizás nosotros queremos llegar a un determinado nivel de ventas, y para llegar a ese determinado nivel de ventas tenemos que organizar el proceso de producción, quizás tenemos que, no sé, organizar más turnos de producción de los bienes que estamos vendiendo, quizás necesitamos un poco más de inversión en publicidad, en promoción. Quizás tenemos que modificar los canales de distribución, capaz que tenemos que agregar algún tipo de modalidad de venta. Entonces ustedes piensen que a partir del nivel de ventas al que la empresa quiera llegar, es que se planifica todo lo necesario, todas las actividades necesarias para poder llegar a ese objetivo. Los componentes a tener en cuenta a la hora de elaborar este presupuesto de ventas van a ser, como dice ahí, la venta normal, los productos nuevos lanzados, los productos nuevos a lanzar y los negocios especiales. Lo que es la venta normal se trata de todos aquellos bienes y servicios que la empresa ya tiene instalados en el mercado, ¿sí? Básicamente lo que tiene que hacer la empresa acá es estimar
cuánto va a vender de esos productos que ya tiene instalados en el mercado en el periodo que estamos presupuestando. Muchas veces, si cuando nosotros hicimos el estudio de las variables básicas, no hay grandes cambios en lo que respecta a el índice de precios, o también hay que tener en cuenta cuestiones como la preferencia de los consumidores, la participación de mercado, etc. Si no hay grandes cambios en lo que respecta a esas variables básicas que estudiamos en un principio, seguramente la estimación de esta venta normal de los productos ya instalados en el mercado va a ser en función de lo que sucedió en periodos anteriores, ¿sí? Nosotros vamos a analizar qué tendencia se fue sucediendo en periodos anteriores y, repito nuevamente, si no hay nada que nos indique que va a pasar otra cosa, si no hay una otra variable que veamos que pueda llegar a modificar esa tendencia, seguramente vamos a seguir con esa misma tendencia. Esa tendencia puede ser una tendencia positiva, puede ser que estemos vendiendo cada vez menos, puede ser que estemos vendiendo cada vez más, esa es una tendencia positiva, o puede ser que sea una tendencia quizás estacional, que haya picos de venta en algunos meses, en otros puede ser que la venta disminuya y así. Pero en definitiva, lo que se hace con la venta normal de los productos ya instalados en el mercado es eso, es estudiar lo que sucedió en periodos anteriores, y si no hay nada que nos indique que esta tendencia se va a revertir o se va a modificar, seguimos con esa misma tendencia, ¿sí? Por otro lado, tenemos los productos nuevos lanzados, que estos son aquellos productos que la empresa recientemente ingresó en el mercado. Entonces, como son productos nuevos que ya están instalados en el mercado y que buscamos posicionar y que buscamos ganar cierta participación de mercado, seguramente no vamos a poder hacer este análisis histórico de los datos de venta que hayan sucedido en periodos anteriores, por esto mismo que les digo, de que son productos nuevos. Pero cuando nosotros lanzamos un producto al mercado, a partir de las investigaciones de mercado podemos establecer un objetivo de venta o un objetivo de absorción de participación de mercado. Entonces, vamos a tratar de llegar a ese objetivo de una forma, digamos, escalonada. Entonces vamos a planificar las ventas hasta poder llegar a ese valor objetivo, a ese nivel de ventas objetivos que nos producimos en un principio. También puede suceder de que desistamos de llegar a ese nivel de ventas por X motivo. Quizás la acción de la competencia fue mucho más agresiva, entonces se nos hizo mucho más complicado poder llegar a ese nivel de ventas. Quizás los gustos o las preferencias de los consumidores cambiaron, entonces no es posible, no es posible poder llegar a ese nivel de ventas que nos habíamos puesto como objetivo cuando lanzamos el producto. Pero bueno, cuando nosotros, ya sea, lleguemos a ese nivel de ventas que nos pusimos como objetivo o no, una vez que lleguemos a esos valores, ya se va a comportar como si fuese una venta normal, digamos. Exactamente, como dice Franco, hay que tener en cuenta todas las variables. No sé si hay alguien más que esté haciendo preguntas. Bien. Estamos en productos nuevos lanzados. No sé si se va entendiendo hasta acá. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Después lo otro que vamos a tener en cuenta a la hora de hacer el presupuesto de ventas son los productos nuevos a lanzar, que en este caso son productos que no están en el mercado en este momento, sino que la empresa puede estar planificando el lanzamiento de algún nuevo producto dentro del periodo que estamos presupuestando. En este caso, lo que hay que tener en cuenta y bien definido es el momento en que se va a hacer ese lanzamiento de esa venta. No hay problema de final, no hay drama. Me perdí entonces. Lo que hay que tener bien definido, si querés volver atrás, Santiago, no hay problema. Lo que hay que tener bien definido en el caso de los productos nuevos a lanzar es el momento en que vamos a hacer el lanzamiento del producto al mercado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si nosotros estamos presupuestando
todo un año, no es lo mismo hacer la estimación de ventas si nosotros vamos a vender a partir de marzo que si vamos a vender a partir de agosto. Entonces es muy necesario que ese momento, ese lanzamiento, esté bien definido para poder estimar las ventas a partir de ese momento. Y luego, como es un producto nuevo, obviamente no vamos a tener datos históricos, entonces sí o sí el nivel de ventas objetivo va a ser lo que resulte de las investigaciones de mercado que se hayan llevado adelante previamente cuando se hizo el estudio de lanzamiento del producto, ¿sí? Entonces, estas son las dos cosas más importantes que hay que tener en cuenta cuando queremos presupuestar las ventas de productos nuevos a lanzar. La fecha en la que nosotros estimamos lanzar el producto y además lo que haya resultado de la investigación de mercado para poder establecer el nivel de ventas en ese periodo. Después, lo último que vamos a tener en cuenta en lo que es el presupuesto de ventas son los negocios especiales. Que estas son, digamos, no forman si bien forman parte de la actividad de la organización, pero quizás no la actividad principal. Pero que igualmente hay que tener en cuenta, hay que, digamos, planificarlas para que sean igualmente rentables. Esto puede ser, por ejemplo, una empresa que quizás tiene bajos o valores de exportación muy bajos, entonces lo puede estudiar como un negocio especial, o si, por ejemplo, hacemos algún tipo de tercerización de servicios, por ejemplo, cuando tenemos capacidad ociosa en la producción, pero bueno, son cuestiones que hay que tener en cuenta de todas formas, por esto que le decía, para que igualmente sea un negocio rentable. Hola Diego, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan Juan? ¿Cómo andan chicos? Bien, bien. Buenas Hola tardes. Diego, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Santiago, ¿Cómo va? ¿cómo andan? Marcela. Hola Dale, ¿cómo Marcela. andan? Marcela, ¿querés aprovechar a comentar lo del TP? ¿Ahora? Bueno, no interrumpo la clase justo ahora, No, como te veía ahí, digo, si como ustedes querías. quieran. Bueno, quieren dejar de compartir un segundito, vamos a hacerlo muy breve. Bueno, ahí corto. Ahí está. Bien. Bueno, ¿podrían prender la cámara los alumnos que están presentes? Así por favor los veo. Ahí está. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Por suerte. Bueno, me alegro. Bueno chicos, la semana pasada, como habíamos quedado, les subimos las correcciones. Hubo alguna cuestión técnica que estaban visibles en principio las correcciones del cuestionario, pero por suerte algunos se contactaron conmigo o circunstancialmente me avisaron y pudimos ver que había una cuestión en la configuración que no les permitía a ustedes ver las correcciones. Así que lo solucionamos y por lo menos han podido acceder el fin de semana, justamente previa a esta instancia, donde haremos algunas aclaraciones en general. No hay problema, por ahí me dicen que hay una cámara rota, no hay problema. Yo era por lo menos ver algunas caras, no es lo mismo estar hablándoles así, que les veo las caras, que estar hablando a cuadraditos negros. Bien. Les decía que la idea es hacer ahora una devolución general de lo que fueron las correcciones en general, para que cada uno después lo vaya comparando con sus correcciones. Hemos intentado ser lo más detallados en las correcciones a cada uno de ustedes, no le pusimos simplemente mal, incompleto o equivocado, sino que le aclaramos bien dónde estaba su error o qué les estaba faltando, porque entendemos que esa es la manera de que el ejercicio sea una forma de aprendizaje. Entonces, más allá de eso, hoy vamos a hacer muy brevemente una devolución general y cualquier duda que quede luego de esta instancia de generalizar las respuestas, me mandan un mail y vemos en particular qué cuestión haya con algún TP
de algún grupo que no hayan entendido alguna respuesta o que tengan alguna duda con su corrección, ¿sí? Esto tenemos que hacerlo así porque la verdad que es muy numeroso el grupo y sería imposible hacerlo de otra manera. ¿Estamos? Bien. Vamos, si ustedes quieren ir siguiéndome cada uno con su TP, vayan viéndolo, porque yo voy a ir haciendo en general algunas cuestiones y algunas devoluciones. Nos pareció que era, bueno, primero, en general le fue a la mayoría de los grupos muy bien, estuvieron muy bien las respuestas, muy bien fundamentadas. Creo que realmente el haber trabajado otros casos previos y el haberles hecho mucho hincapié en este tema de que tenían que fundamentar siempre con la teoría, con una opinión, con un ejemplo, como lo han ido haciendo, eso realmente enriqueció los trabajos e hizo que tengan muy buen nivel de respuestas y de análisis. Porque como también les decíamos, ustedes saben que en esta cuestión de la administración en general, no es tan taxativo el blanco o el negro. Todo hay que verlo, depende en el contexto en el que se da, depende de un montón de factores, entonces eso es lo importante de ustedes, que logren aprender a justificar, a usar argumentos, a usar la teoría, a usar ejemplos. Ese es uno de los aprendizajes más importantes que nosotros pretendemos que ustedes logren desarrollar. Bueno, entonces, vamos a ir viendo en general las preguntas con alguna respuesta que haya surgido como algún planteo distinto, como para que vayamos viendo. Nos gustó mucho este caso que elegimos, el caso Globo, porque fíjense que al principio también del caso hasta hay una explicación teórica, que coincide de hecho con todo lo que estuvimos viendo en la materia y con la importancia justamente de esta ventaja competitiva que tenía la empresa, o que tiene, de agilidad estratégica, que decía la importancia de cómo la implementaba, qué significa esa agilidad estratégica, cómo eso exige también en la parte del apoyo, de la parte gerencial para poder implementar, para poder lograr ese compromiso que haga que esos planes se lleguen a implementar y a controlar tal como ellos vienen trabajando. O sea, por eso nos gustó mucho el caso y nos parece que realmente lo han podido aprender e internalizar en las respuestas. La primera de las preguntas hacía referencia a la visión y a la misión. Como corresponde, hay que empezar por las primeras definiciones de la administración estratégica, y ahí, bueno, en general, en esa respuesta, les decíamos que podían usar otras fuentes, que podían acudir justamente a buscar en otro material adicional, y que esa fuente justamente sea confiable y que ustedes la citen. Bueno, en general, en esta pregunta no hubo inconvenientes, la mayoría de los grupos respondió bien, correctamente, esa visión que era dar acceso a todo el mundo, a cualquier cosa en su ciudad, ese así tan amplia, pero ese verse en el futuro estaba bien planteado, y en la misión también citaron fuentes correctas y demás, pero pasaba que en algunos casos simplemente copiaban y no analizaban bien con la teoría. Entonces ahí es como que se les puso eso en la corrección, como que les hubiera faltado decir que estaba incompleta, que no se aplicaba tal aspecto de la teoría, como para terminar de redondear ese aporte. Pero en general estuvieron bien. En general no hubo muchos grupos que sí lo hicieron muy completo, que lo analizaron muy completo, hubo otros grupos a los que les faltó un poquito, pero en general estuvieron bien. Por favor, Santiago, Andrés, Juan, Diego, la vez que quieran aportar algo, estamos haciendo la devolución todos juntos. ¿Estamos? Bien, entonces, esa primera, estamos. No hubo inconvenientes, distinguieron bien visión, misión, vuelvo a insistir, buscaron buenas fuentes, ok. La segunda pregunta, el que tenían que redactar 2 objetivos que puedan plantearse la empresa y tenían que tener ustedes presentes que estuvieran bien completos en esa formulación. Acá también, en general, estuvieron bien, no hubo inconvenientes para responder esta consigna, tuvieron en cuenta los distintos elementos, que estuvieran completos, tuvieron en cuenta el tema del atributo, la escala de medida, el umbral, el horizonte temporal, estuvo bien. Algunos casos, muy pocos, no quedaban del todo cerrados,
y en algunos también no iniciaban el enunciado con el verbo en infinitivo, que tanto se lo remarcamos que era esa importancia de empezar siempre el objetivo con ese verbo que le da la fuerza que tiene que tener el objetivo. ¿Está? Pero en general tampoco hubo problemas en esta pregunta, salieron muy bien, muy lindos los objetivos que plantearon, ¿sí? Así que no hubo mayores inconvenientes. ¿Estamos hasta acá? Bien. La pregunta 3 dice, de acuerdo al análisis interno del Globo, dice, ¿cuál es su principal ventaja competitiva? Y creo que esto salía claramente, o sea, estaba en todo el texto, estaba desde el principio, desde esa explicación teórica que dan, porque justamente por qué está elegido como un caso de éxito en esta revista que publica el caso. Porque tienen una ventaja competitiva muy importante, muy destacada, que hace que se traduzca en ese éxito tal vez en el negocio que les permite escalar, que les permite crecer y demás. La principal ventaja competitiva del Globo es la agilidad estratégica. ¿Sí? Así, tal cual como se repetía en el texto en muchas circunstancias. Esa agilidad estratégica que ahí mismo se destaca, la capacidad para identificar rápidamente necesidades del mercado, a partir de ellas generar o encontrar oportunidades de negocio, tenían muchos ejemplos para fundamentarlo, estaba muy bien planteada esa ventaja competitiva. En muchos casos no la identificaron como tal, ¿sí? Como agilidad estratégica, y ponían un montón de otras cosas, ¿sí? Y no terminaban de cerrar en esas dos palabritas que eran claves. Entonces, ahí se tomó en cuenta, no hubo dificultad, o sea, todos encararon, digamos, por señalar ventajas y demás, pero la respuesta correcta era hacer hincapié en esa agilidad estratégica. Y decir Perdón, por Marcela. qué. Perdón, Claro. un segundito. Sí. Ahí está. Y decir por qué era una ventaja competitiva. ¿Qué le significaba esa agilidad estratégica? Esto que decíamos recién, esa capacidad de anticiparse, identificar oportunidades. Eso era, en esencia, lo que tenían que responder. Dale, Diego. Claro, a eso iba. Por ahí fundamentar mejor la respuesta, es decir, a veces la fundamentación era un poco pobre o muy, bueno, agilidad estratégica porque miraban en el contexto, se adaptaban y lanzaban nuevos productos. No, bueno, pará, explayate un poquito más, explicá, ya que el texto daba tantos ejemplos, bueno, como ocurrió en tal situación donde la empresa hizo esto, aquello, es decir, la idea un poco también del trayecto y del paso nuestro por la universidad, es empezar a dotarnos de herramientas y de cosas que nos diferencien justamente de la respuesta que podría dar una persona común y corriente que lee esto. Bueno, ustedes ya tenían conceptos sobre fortaleza, conceptos sobre análisis interno, conceptos sobre recursos, sobre capacidades, sobre lo que es un tangible o un intangible, sobre lo que son las ventajas competitivas. Bueno, apliquen esos conceptos, es decir, traten de responder con la mayor batería de herramientas y de conceptos posible, justamente para dar una respuesta, ¿cómo decirlo?, profesional, digamos, una respuesta que daría, está bien, ustedes están transitando el segundo año de la carrera, digamos, obviamente no se les va a exigir una respuesta como alguien que está en quinto, pero una inquietud de que empiecen a responder lo más completo y con la mayor cantidad, insisto, de herramientas conceptuales y, ¿por qué no?, digamos, mencionando los ejemplos que el mismo caso propone, digamos, y menciona. Bien, exacto, eso de diferenciarse, porque cualquiera puede leer el artículo y salía claramente el tema de agilidad estratégica, pero ustedes tienen que fundamentarlo más. Esto que les plantea Diego es así, o sea, ustedes están, por eso es un TP, por eso es práctico, por eso es grupal, para que ustedes puedan ir desarrollando todo esto. Por eso es... Perdón, Marcela, y una cosita más. Dale. Tener en cuenta también que, a ver, si esto hubiera sido un ejercicio individual, vos decís, bueno, le tengo un poquito más de consideración, pero chicos, ¿eran grupos de cuántos? ¿De 4, de 5? O sea, entre 4 o 5 no pudieron pulir una respuesta, digo. No, y además ahí la vara sube. Y se lo dimos antes de leer también. Claro. O sea, a ver, la estrategia genérica, ustedes se tendrían que haber imaginado que esa pregunta iba a estar. Por ejemplo, esto, ventaja competitiva. Y sí, ¿cómo no iba a estar? ¿Cómo no iba a estar visión, misión, objetivo? O sea,
Ustedes saben que son elementos claves que fuimos viendo. Ustedes mismos se los tendrían que haber planteado antes. Por eso también, como forma de actividad práctica, uno les da el texto antes para que hagan esta dinámica ustedes, para que entre ustedes se digan, de lo que yo estoy estudiando, de lo que estoy viendo en la materia, ¿qué encuentro en este caso? ¿Qué me van a preguntar en la cátedra para poder saber si yo estoy entendiendo la teoría que estamos viendo en la materia? No se los damos antes para ganar tiempo, se los damos antes para que ustedes hagan ese trabajo. ¿Estamos? Bien, bueno, la que sigue, estrategias genéricas de Porter. Acá, en general, salió bien la estrategia genérica de diferenciación, ¿está? De diferenciación, y lo fundamentaron con los distintos elementos. Acá podríamos hacer una aclaración, que en realidad si uno lo analiza bien al caso como corresponde y avanzando quizás un poco más en los contenidos disciplinares y de lo que ustedes van a ir viendo en la carrera, tal vez una estrategia correcta sería la de enfoque, porque justamente fíjense que está planteada la pregunta, dice, ¿qué estrategia implementa Globo a la hora de lanzar un producto? ¿Y qué hacían ellos en esos lanzamientos? Iban a un grupo del mercado, a un segmento del mercado, y después veían si eso qué resultado tenía y veían cómo escalar. Al empezar a corregir, que esto justo le tocó a Diego, y empezar a ver las respuestas, viendo que todos iban para el lado de la diferenciación y lo fundamentaban desde ese punto de vista, se los dejó así y se los consideró de esa manera. Pero piensen en esta otra alternativa, que pensando en la estrategia a la hora de lanzar nuevos productos, sería correcto pensar en una estrategia de enfoque, sin que esto signifique confundirlo. ¿Está? Diego, ¿querés aportar algo más vos que estuviste en la corrección de esto? Si no sé, una alumna quería preguntar algo. Ah, perdón, no me di cuenta. Sí, una consulta. Porque la verdad que es medio confuso, porque en realidad ellos, su objetivo final es el mercado en general. Si bien ellos inicialmente es como que va y viene, me parece que un poco la metodología ágil cuestiona las estrategias de Porter, porque es mucho más antiguo el enfoque de Porter. Entonces, porque lo de metodologías ágil lo que hace es ir y venir entre las estrategias de Porter, pero a mí me parece que está bien diferenciación, porque ellos apuntan al mercado, su objetivo final es el mercado. Está bien, por eso los tuvimos en cuenta, las distintas respuestas y según cómo lo habían fundamentado. Y está bien, María Victoria, lo que vos decís, que justamente esta metodología es prueba-error, y es esta permanente retroalimentación que hace que prueben en un grupo y que después intenten escalar. ¿Está? Sí, sí. Pero es bien confuso, digamos. Es un caso de empresa, y los casos justamente admiten estas situaciones. Porque en la vida real de los negocios y las empresas, como les decía inicialmente, no hay un blanco o un negro. Hay que tratar de entender, de fundamentar, de argumentar, de discutir y decir, esto es así, por lo que entendemos desde este punto de vista, o si nos basamos en esta consideración, como vos planteabas muy bien, de esta nueva metodología, y capaz que no termina de cerrar con estas estrategias tan taxativas de Porter. Es más, el otro día que hablábamos con Diego este tema, ya decíamos que hay autores que consideran que las estrategias de Porter se agrupan en dos, sin considerar la de enfoque. Entonces, es como vos, todas estas cosas están en discusión y en construcción, es así. Sí, lo que hubiera sido inaceptable es que digan liderazgo en costos, digamos, obviamente, pero como no fue el caso, está bien. Exacto. Todas las otras se trabajaron en función de los argumentos. ¿Está? De la justificación que dan, claro. De los argumentos y la justificación, exacto. Bien, pero muy bien, María Victoria, bien. Bueno, ¿qué otra más? Bueno, justamente, siguiendo con este tema de la metodología, de que ellos probar que funciona y luego escalar. ¿Cuál era la fase del proceso justamente de elaboración de la estrategia o el proceso de administración estratégica a la cual ellos le daban más importancia? Y acá, en general salió lo que era la respuesta correcta, que era la última fase,
la última fase de evaluación de resultados, donde ahí justamente se supervisan los avances, se evalúa el desempeño y se emprenden medidas correctivas o no. En este caso, ¿qué hacían como resultado de esa evaluación del desempeño? Decidían escalar, con eso que habían tenido un buen resultado, o no, como en el caso de muchos fracasos que también habían tenido o que habían detectado. O sea, esa última fase de evaluación del desempeño era clave para el caso de su metodología de trabajo. Es esta agilidad estratégica que decíamos como ventaja competitiva que ellos tienen, lo que los lleva a tener que innovar de manera permanente, arriesgarse en nuevos productos, pero medir la necesidad de medir ese desempeño y recién ahí pensar en escalar en esos entornos tan competitivos, tan inciertos y tan turbulentos en los que trabaja la empresa. En general, en esta pregunta estuvo muy bien. Hubo un grupo, 1 o 2 grupos que pusieron la fase de implementación, porque consideraron como que esa prueba era la implementación del producto, y en realidad no estaba, no era la correcta, pero bueno, consideraron que en realidad la prueba la tomaban como una implementación, pero era ya el lanzamiento, no era era justamente para medir los resultados. Ese test, y había otros que no fundamentaban bien y no destacaban la importancia de esa última fase, solo mencionaban el test y no mencionaban lo fundamental, que era medir ese resultado para responder o no a los procesos de cambio. Tendrían que haberlo vinculado con la respuesta anterior. Bien. La otra, que era cadena de valor, esta les generó algunas cuestiones, sobre todo preguntaban y consultaban mientras estaban resolviendo el caso. En general también estuvo bien, no hubo mayores cuestiones, porque tuvimos flexibilidad en la corrección, y relacionaron las actividades de la cadena de valor de Globo con las de otras empresas, generando vínculos internos entre ellos o externos, buscando colaboradores, proveedores, socios, lo llevaron a ejemplos, lo plantearon en situaciones, estuvo bien también en general, no presentaron mayores problemas. ¿Está? La otra, las fuerzas competitivas de Porter. Y en este caso se lo llevaba puntualmente a la situación del proyecto de competir en Brasil. ¿Cuál salió ahí? ¿Cuál fue la cuestión que tenían que analizar en ese planteo que se había dado con iFood? Era la rivalidad entre empresas. Eran competidores directos y la fuerte rivalidad que presentaba ese competidor que ya estaba instalado en Brasil. Entonces ahí justamente analizar con el ejemplo esa situación que se había dado. No hubo dificultades en estas respuestas, todos lo identificaron bien. Algunos solamente ponían competidores directos y no señalaban la rivalidad o el grado de rivalidad de esos competidores. Hubo algún grupo que lo consideró iFood como un sustituto, y no era así, sino que era un competidor directo, pero no hubo otra cuestión. Un grupo puso poder de negociación de los proveedores, porque consideró que no iba a poder trabajar con los proveedores, pero no era la mayor o la amenaza más fuerte a la cual se enfrentaban en Brasil, que era la rivalidad de ese competidor directo. Bien, y la última, que un poco es el cierre de todo esto que veníamos mencionando, justamente está planteada ahí como cierre porque la idea era que ustedes lograran, después de haber analizado todas estas preguntas anteriores, darse cuenta realmente cuáles eran fortalezas, cuáles debilidades, cuáles oportunidades y cuáles amenazas. Se les planteaba esta última pregunta como cierre, vuelvo a insistir, para poder terminar de entender este caso de empresa. La fortaleza, la que sí o sí tendría que haber salido, era la agilidad estratégica, era su ventaja competitiva. Eso era lógico viniendo del mismo razonamiento del ejercicio. Hubo algunos grupos que lo pusieron, lo identificaron, pero bueno, algunos han confundido algunas cuestiones internas con externas, otros definieron o pusieron como fortaleza innovación y creatividad, está bien, pero bueno, no en todos los casos pusieron o identificaron como fortaleza la ventaja competitiva, que era una de las cuestiones más importantes para destacar. Pero después
¿No hubo alguna otra cuestión que se les ocurra ahora que hayan corregido ustedes que quieran comentar en particular? Pero en general no hubo tampoco inconvenientes en estas preguntas, en esta última como cierre. Vinieron bien, algunas confusiones aisladas, pero en general no hubo mayores inconvenientes en ninguno de los casos que se mandaron. Bien. Nosotros quedamos muy contentos como profesores con el trabajo. Nos gustó, sabemos que no se conocían a lo mejor entre ustedes en los grupos y han podido trabajarlo bien, con lo cual eso también es un valor agregado importante, el poder llegar a consensuar ideas con compañeros de estudio, no con amigos, que es lo que pasa en un trabajo, cuando nos toca consensuar ideas con nuestros compañeros de trabajo. Entonces está bueno también que hayan podido avanzar en ese sentido. ¿Alguna pregunta en general? Será bienvenida en este momento. ¿Alguna cuestión en particular? Como les decía antes, me escriben por mail y yo después se las respondo. Algunas cuestiones que, perdón, antes de darles lugar a ustedes, algunas cuestiones que me preguntaron ya por correo del fin de semana. El TP se aprueba con 70 puntos, que es el porcentaje de aprobación, 70 puntos. Los que están por debajo de ese puntaje no aprobaron este TP, por lo tanto no estarían en condiciones de regularizar la asignatura. Lo cual, por favor, no quiere decir que vayan a dejar de cursar, en absoluto. ¿Está? Porque lo que tienen que hacer después es rendirla como libres. No afecta, lo importante es que sigan cursando, porque ahora viene toda la parte práctica, que ya escuché que estaban empezando a ver con Juan, y es muy importante que la cursen, es muy importante que hagan la parte práctica, por más que no puedan hacer el segundo TP. Además, ya el estar en contacto con la cátedra, ya nos conocen, no es otra la metodología que podamos después tener en una consulta, ya ustedes ya saben cómo se va a evaluar y demás. O sea, no dejen de cursar, por más que no tengan la posibilidad de regularizar. ¿Está? ¿Alguna pregunta en general? No sé, perdón. El final, en caso de ser regulares, eran las unidades de 1 a 5, ¿no? El final son todas las unidades teóricas, para el regular, me estás diciendo, ¿no? Sí. Menos la parte práctica que va a entrar en el segundo TP. ¿Esos 6, 7 y 8 puede ser? Ya, después lo que ustedes les digamos que entra en el segundo TP y se evalúa en el segundo TP, eso no se va a tomar en el final. ¿Sí? Va a haber que esperar. No, por favor. ¿Por qué les hago mucho hincapié en esto? Porque por ahí nos puede pasar, no sé, que haya algún tema que no se haya alcanzado a desarrollar bien y no se pueda dar, bueno, va a entrar al final. Los temas que se evalúen en el segundo TP, no, para aquellos que lo rindan bien y queden regulares, no van al examen final. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, siguen con el tema de hoy. ¿Está? ¿Estamos? Está todo bien. Bueno, listo entonces. Los dejo. Los dejo que sigan con los presupuestos. Que después les sirven un montón. Bueno. Un montón les sirven los presupuestos. Se olvidan después, pero les sirven un montón. Bueno, gente, cualquier duda, por favor, me escriben por correo, ¿eh? No hay ningún inconveniente, al contrario. Bueno, sigan con la clase tranquilos. Hasta luego, gracias. Nos vemos, Marcela. Chao, Chao. 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 Marcelo. Bueno, chicos, vamos a continuar con el tema de presupuestos. Vamos a ver si puedo compartir pantalla. ¿Están viendo la...? Sí, se ve, Diego. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Perfecto. Sí, sí. Bueno. Bien. Volvemos a presupuesto, entonces. Muy clara me pareció, Juan, tu presentación y los temas que planteaste. Juan los metió un poquito en tema, digamos, más de la parte teórica, vamos a decir.
Y ahora vamos a ver un poquito más lo práctico de lo que sería la presupuestación, como dijimos, de lo económico versus lo financiero. Recuerden que todo, bueno, se lo comentaste, Juan, todo el material de la Volpe está disponible en el entorno, así que, bueno, todos los que le comentó Juan lo van a poder tener de manera completa y digamos, bibliográfica ahí en el entorno. Como siempre les decimos, lo que acá hacemos es un pantallazo, una presentación de los temas y, bueno, obviamente después, para profundizar están los libros, ¿verdad? Así que, bueno, el tema de la unidad de presupuestos es una unidad bastante práctica. Acá, digamos, el fuerte son los ejercicios. Ejercicios que también ya están disponibles en el entorno. Hay un listadito, son unos 9 ejercicios, bueno, bastante variados, con diferentes maneras de resolución. Que bueno, les propongo que después de esta clase los descarguen y bueno, los empiecen a leer. De hecho, el ejercicio número 1 lo vamos a trabajar la clase que viene. Recuerden que la clase que viene es, bueno, vamos a estar presencialmente con algún grupito y el resto lo vamos a seguir vía Zoom, como siempre, y vamos a trabajar el ejercicio 1. Así que, bueno, ténganlo que les va a resultar bastante importante. Bueno, completando un poco el tema de presupuesto y como les decía, metiéndonos en la parte un poco más práctica, vamos a ver cómo son las estructuras, digamos, de un presupuesto económico y cómo es la estructura de un presupuesto financiero. Es decir, a la hora de que ustedes tengan que plantear un ejercicio justamente y plantear un presupuesto con números, ¿cómo lo armarían? Es decir, ¿cómo empezarían a hacer eso? El presupuesto económico tiene básicamente dos maneras o dos estructuras posibles, ¿no? Una que es tradicional, entre paréntesis dice de terceros. Esta es la estructura que, por ejemplo, se piden para lo que son los balances, los estados contables, lo que es, por eso se dice información para terceros, porque es como normalmente se presenta la información de manera legal, donde partiendo de las ventas y restando el costo de las mismas, llegamos a una utilidad bruta. Esta utilidad bruta se le restan los gastos de tipo comercial, administrativo, financiero y se llega a un resultado operativo y restando los impuestos se llega a un resultado final. Si alguno de ustedes habrá estudiado costos, también estará familiarizado con esta estructura. Y bueno, esta es la manera, digamos, normal, tradicional de ver la información económica, ¿no? La manera que nosotros, digamos, elegimos para desarrollar los presupuestos es lo que se llama como contribución marginal, que es más de manejo interno. ¿Por qué? Porque tiene, a partir básicamente del criterio de lo fijo y lo variable, es decir, lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, estos costos son fijos y estos costos son variables. Bueno, todos los costos variables se restan de las ventas, igual que se restaban de las ventas del costo de la mercadería vendida, pero en este caso no el costo total, sino solo la parte variable. Entonces, de esa manera llegamos a una contribución marginal. Contribución marginal. Y restando a esa contribución marginal todos los costos fijos, comerciales, administrativos, de producción, etcétera, se llega a un resultado operativo. A ver, cuando uno dice costo fijo y variable, bueno, insisto, si han estudiado la materia costos, seguramente ¿han empezado a cursar esa materia o la han rendido? No. Todavía no. No, bueno, profe, nunca. Bueno, entonces, en vez de servirnos de insumo, nosotros les serviremos a costos para que vayan con una idea previa. Pero la idea es esa. Ustedes igual no se preocupen que cuando tengan que resolver un ejercicio que nosotros les planteemos, no se preocupen que les vamos a decir, este es costo fijo y este es costo variable. No es que le vamos a decir, bueno, determinen ustedes cuáles son fijos y cuáles variables. Pero bueno, para que tengan claro el concepto, digamos, el costo fijo es obviamente aquel que se permanece estable a lo largo del tiempo y que para una cierta estructura de producción
se mantiene más o menos constante. A ver, ¿qué sería un costo fijo? Y, por ejemplo, por ejemplo, en una fábrica, el sueldo del gerente de la fábrica es un costo fijo. Es un costo fijo de producción. En cambio, por decir, la materia prima que se utiliza y es un costo variable, porque de acuerdo a cuántas unidades yo voy a producir, va a ser el costo, va a ser la cantidad de materiales, de materia prima que voy a necesitar, y por lo tanto el costo va a variar exactamente en función de las unidades producidas. Por eso fijo y variable, porque si varía en función de la cantidad de unidades producidas si es una fábrica, o bueno, de unidades vendidas si es un comercio, o digamos del nivel de actividad en general que tenga la empresa. Así que bueno, esta es la estructura que vamos a utilizar, y como les adelantaba Juan, un presupuesto económico siempre está desarrollado siguiendo el criterio de lo devengado. Es decir, ventas son las ventas realizadas. No me importa si las cobré o no las cobré, o las cobro a 6 meses o me las quedan debiendo. La venta está facturada, esa venta va dentro del presupuesto económico como una venta justamente. Los costos lo mismo. Puede ser que un material yo lo recibí del proveedor, el proveedor me hizo la factura, es un costo. Ustedes me dirán, pero ese costo después, o ese proveedor a mí me financia a 6 meses. No importa. Hay que devengarlo en el momento en que se produce el hecho, justamente el hecho económico. Bien, y tenemos como les decía, como diferencia resultado operativo y un resultado final. Esto es entonces lo que es un presupuesto económico. A ver, acá tenemos un ejemplo de presupuesto económico. Vamos a suponer una empresa constructora, vende metros cuadrados de construcción. De construcción, ese es los 24 millones serían el costo variable de construcción, es lo que serían arena, cal, etcétera, las horas hombre de los operarios. Los costos del proyecto los incluye 1.200.000 como costo variable, y el terreno, por ejemplo, sería un costo fijo. Porque, a ver, en un terreno, vamos a decir, de 15 metros de ancho por 40 de profundidad, ¿por qué es un costo fijo? Y porque yo en ese terreno o puedo hacer o una casa para 5 personas, o puedo hacer un edificio de 8 pisos o 10 pisos. Y fíjense, es fijo, es decir, no es una cosa que varía, depende del tamaño, no, el terreno siempre es el fijo. Costos de estructura, que seguramente ahí se incluyen, no sé, el sueldo del arquitecto o el alquiler de la oficina donde trabajan los ingenieros. Bueno, costos de estructura es un costo fijo, y ahí se llega a un resultado operativo, en este caso de 15.091.000, etcétera, y menos los impuestos se llega a un resultado final. Pero siempre, como dijimos, ventas, primero los costos variables de todo tipo, luego los costos fijos, y así se llega a un resultado operativo y a un resultado final. Profe, una consulta. Sí. Dependiendo para quién sean estos presupuestos, ahí vemos si hacemos el tradicional o... Dependiendo para quién sean estos presupuestos, ahí analizamos si utilizamos el método tradicional o contribución marginal. Claro, a ver, lo que ocurre es que si vos tenés que presentar los estados contables, se presentan, digamos, ante AFIP, bueno, vos tenés que presentarlo con el método tradicional. Entonces, si quisieras hacer un presupuesto y comparar, si quisieras hacer lo que les comentó Juan, un balance proyectado, proyectar toda tu situación económica, financiera, patrimonial, y bueno, tendrías que hacerlo, si lo fueras a comparar con estos estados contables, el presupuesto también deberías hacerlo con el mismo criterio para que después puedas comparar y contrastar. Pero, digamos, la información de presupuesto, porque a ver, la información de estados contables son los hechos históricos, ¿no? Cuando vos le presentás a la AFIP los hechos históricos, le estás diciendo lo que pasó. ¿Sabes lo que hacen los contadores? Básicamente, el trabajo del contador es, bueno, al 31 de diciembre pasado, estas fueron mis ventas, esta fue mi activo, mi pasivo, y presenta el balance. Nosotros acá, para lo que es información, digamos, interna, de gerenciamiento, lo que le llamamos información para la toma de decisiones, que es más los licenciados, estamos un poco más para esta parte,
lo manejamos según el criterio este de la contribución marginal, que es un poco más útil justamente para tomar decisiones. Porque, a ver, en este ejemplo que tienen ustedes, no está tan claro, pero, a ver, la gran utilidad de la contribución marginal es que te permite decir, bueno, ¿cuántas unidades yo tengo que vender para, digamos, cubrir los costos fijos? O sea, digamos, a ver, yo te hago un ejemplo en el aire, muy burdo, pero a ver, suponete que tus costos fijos son 100.000 pesos, ¿no? Tenés una oficinita, qué sé yo, un empleado a medio tiempo, no sé, 100.000 pesos de costos fijos. Y vos sabés que te dedicás a vender, no sé, camisas. Y a cada camisa le sacás 2.000 pesos. El valor de venta de la camisa, el costo, digamos, el valor unitario, vamos a suponer que es 7.000 pesos y el costo fue 5.000. La compraste a 5, la vendés a 7, te quedan 2.000. Esa es tu contribución marginal unitaria. Esto que ven acá ustedes, los 15.500.000, es una contribución marginal global de la empresa. Yo te estoy hablando ahora por unidad. Si vos vendés una camisa, te quedaron 2.000 pesos. Esa es la contribución marginal unitaria. Y si tus costos fijos son 100.000 al mes, vos sabés que de acuerdo a tu estructura, que es de 100.000 pesos, vos tenés que vender por mes 50 camisas para pagar los costos fijos. O sea, vendiendo 50 camisas que te dejaron 2.000 pesos cada una, donde ya estaba el costo de la camisa, porque era 7.000 que yo la vendía, menos 5.000 el costo de la camisa, o sea, pagué la camisa, me quedaron 2.000. Ok, me quedaron 2.000 de ganancia, pero si vendí 50 camisas, ¿gané 100.000 pesos? Y no, porque tengo 100.000 de costo fijo. Entonces, si yo vendí 50 camisas, llego a lo que se llama un punto de equilibrio. Este es otro concepto que está relacionado con lo que es la contribución marginal, pero insisto, lo van a ver muy en profundidad en costos. Digamos, un punto de equilibrio donde decir, bueno, si yo llegué a vender 50 camisas, ese es mi punto de equilibrio y no gané ni perdí. Cubrí todos los costos fijos y cubrí todos los costos variables. Bueno, a partir de la camisa 51 empiezo a ganar plata. Entonces, por eso es útil este análisis, porque te permite, digamos, eso, saber vos a partir de qué punto empezás a ganar y cuánto, y a partir de qué punto vos estás a pérdida. Esa es una de las mayores utilidades que tiene este concepto de contribución marginal. Por eso se llama contribución marginal. Es lo que te contribuye una unidad vendida de más, o sea, una unidad marginal. Vender una unidad más, ¿cuánto me contribuye a mí en mi estructura económica? Pero te insisto, bueno, esto es conceptual para que vayan agarrando las ideas. No se preocupen, que en los ejercicios va a estar todo bien claro. Esto es un costo fijo, esto es un costo variable, o por lo menos, a ver, no va a estar con el título, pero se les va a estar muy claro, digamos, muy fácil de interpretar que este va a ser un costo fijo y este es un costo variable. ¿Está? ¿Alguna otra duda respecto al presupuesto económico? Sí, una duda. Sí. ¿Por qué el otro habla de gastos, el tradicional, y este habla de costos? No, bueno, vendría a ser... Sí, lo que pasa es que la contribución marginal divide en costos fijos y costos variables. Y gastos, sí, podría ser costo. La diferencia entre costo y gasto, para los fines de cómo se organiza esta estructura, no es, digamos, importante. Te diría que porque dentro de gastos mete todas las erogaciones y todas las cuestiones que tienen que ver con gastos de la empresa, pero sí, le podría llamar costos también. La verdad que no te puedo decir por qué uno es gasto, por qué otro es costo, pero sí, la FIP le llama gastos. Son costos en realidad, todos los gastos son costos, a ver, son dos maneras de hablar de lo mismo. Diego, por ahí para aportar un poco, los gastos son, por ahí se le dice a esas erogaciones que se hacen habitualmente en la empresa y por ahí lo tienen más relacionado con el tema de la producción, como para que quede un poco más claro. Sí, pero vos pensás que esa estructura... En este tema... Sí, quiero decir, esa estructura tradicional, Santiago, no te olvides que también se utiliza para empresas y para fábricas, o sea, y también le llaman gastos. Son dos maneras de referirse a lo mismo, digamos, no vale la pena complicarse con eso. Pero bueno, lo importante, más allá de que sea costo-gasto, es que
uno es fijo y otro es variable, digamos, y que la contribución marginal los divide. Y otra duda, ¿en un sí. presupuesto se contemplan las amortizaciones o no? Claro, bueno, ahí ya vamos a llegar a eso. Mirá, acá está. Pautas para el diseño. Disculpe. Pautas para el diseño, no, por favor. Pautas para el diseño, ya que estamos, nos adelantamos y bueno, vamos a este resumen. Digamos, un poco como resumen de lo que es el presupuesto económico. Las compras y ventas van netas. ¿Netas de qué? Cuando uno habla de neto, ¿qué quiere decir? Neto de IVA. Es decir, por más de que yo compré el ejemplo de la camisa que yo decía, a mí la camisa, mi costo de la camisa fue 2.000. En realidad, a mí el proveedor no me cobró 2.000 la camisa, me la cobró 2.420, porque es 2.000 más 21% de IVA. Pero yo a nivel económico no puedo hablar que la camisa me salió 2.400. Me salió 2.000. El costo de la camisa es el neto, es 2.000. Los 421 pesos, o 400, sí, 21, lo que sea, por el 21% de esos 2.000 es lo que se llama débito fiscal. Es plata que yo le pago al proveedor, crédito fiscal en este caso. Es dinero que yo le pago al proveedor, pero que lo voy a tener que descontar de una presentación impositiva teniendo en cuenta las ventas que yo hice. Pero bueno, esto no me quiero adelantar, después se los voy a explicar bien cuando veamos el ejercicio 1, cómo calcular el IVA a ingresar. Pero bueno, como primera cuestión sepan esto, que en el presupuesto económico no existe el IVA, porque vale, como concepto general o importante que se graben es que el IVA no es un costo. El IVA no es un costo. El IVA es una erogación que se hace, pero que es un crédito fiscal y después tengo que ver cuánto vendí y de ahí ver cuánto le debo a la AFIP, digamos, cuánto IVA compré, cuánto IVA vendí, ahí me queda la diferencia cuánto tengo que pagarle a AFIP o no. Ya lo vamos a ver. Pero bueno, insisto, presupuesto económico es todo neto. El IVA, insisto, no es un costo. El IVA no es un costo. Las amortizaciones. Efectivamente, como comentaba la compañera, las amortizaciones es muy importante incluirlos en el presupuesto económico. En las amortizaciones, como ustedes saben, es algo que se devenga con el tiempo, es la depreciación de los bienes de uso y corresponde considerar, de acuerdo al periodo que se les esté planteando, la cantidad de amortizaciones que correspondan. A ver, si la empresa tiene 120.000 pesos de amortizaciones anuales y ustedes hacen un presupuesto de 3 meses, y bueno, serán 30.000 pesos de amortizaciones, porque son 120.000 al año, 10.000 por mes, en 3 meses 30.000. Es decir, las amortizaciones ocurren todo el tiempo. Son estas cuestiones del devengado, justamente esta idea del devengado. Las amortizaciones se devengan todo el tiempo, día a día. Uno puede calcular las amortizaciones del día de hoy. Así que bueno, las amortizaciones que no son un gasto, es decir, no hay plata, que ustedes saben es un concepto justamente contable, económico. Yo no estoy gastando plata cuando amortizo, pero es la depreciación de los bienes de uso y hay que considerarla dentro de los costos del económico. Tercer punto. Devengamiento proporcional de ítems. Es decir, el SAC. ¿Qué es el SAC? El sueldo anual complementario, es decir, el aguinaldo, los seguros. Todo, digamos, lo que sean gastos que uno hace y que de alguna manera sirven a todo un periodo, los tengo que calcular en proporción al periodo que yo estoy presupuestando. Insisto, esto se los menciono porque muchas veces los presupuestos no son de todo un año. Muchas veces uno hace un presupuesto trimestral. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si uno contrata un seguro, bueno, esto también lo habrán visto en contabilidad, ¿no? Uno contrata un seguro que me cubre contra incendios, que me cubre todo un año, y yo tengo que hacer un presupuesto de 3 meses, bueno, efectivamente, tengo que dividir el costo anual y hacerlo proporcional a esos 3 meses. Entonces, el costo de ese seguro va a estar incluido en un presupuesto económico por los 3 meses
que dura el presupuesto. Es decir, así el seguro de incendio se pague en mayo y yo esté haciendo un presupuesto de enero a marzo, no importa, porque me cubre todo el año. Entonces lo tengo que devengar, dividir el costo ese en el año y después calcular para el periodo que yo esté calculando. Eso es una cosa muy importante tener en cuenta en este presupuesto económico. Y bueno, como dijimos, el cálculo de la contribución marginal, el resultado operativo, no olvidarnos de los impuestos a las ganancias, es decir, toda la estructura que les estuve explicando. Es lo que cuando uno ve que un alumno, digamos, resuelve el presupuesto económico y coloca contribución marginal y coloca el resultado operativo y lo hace todo de una manera, digamos, ordenada y armónica, uno entiende que se ha entendido el presupuesto, ¿no es cierto? Profe, ahí no te escuché bien. ¿Qué dijiste que sería la doble G? Impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias. Bien, esto en cuanto al presupuesto económico. Y el presupuesto financiero, en cambio, a diferencia del económico, como les decía Juan, tiene que ver con todo lo que sea ingreso o egreso de dinero. Es decir, esto es lo que se conoce también como cash flow, flujo de fondos proyectados. Es cuando uno tiene que, esto es lo que muchas veces, no, siempre te exige un banco cuando le pedís un préstamo, que te dice, bueno, tirame el flujo de fondos de los próximos 5 años. El flujo de fondos lo que te va a decir es con cuánto efectivo, con cuánto dinero en caja y en bancos vas a contar al fin de cada periodo. Es bien monetario. Esto acá, a diferencia del económico, que a mí me importaba y me preocupaba, digamos, solo devengar cuando un derecho ocurría. Es decir, yo hacía la venta y la devengaba. Tengo un costo, lo devengo. La amortización la devengo. No, acá es dinero que ingresa y dinero que se va. Es lo único que me interesa. Es decir, si vendo y no cobro, mala suerte, ese dinero no va a estar incluido en el presupuesto financiero. Si compro y no pago, lo mismo. Si tengo que pagar un juicio que perdí contra un proveedor del año pasado, de hace 3 años, y sé que lo voy a tener que pagar durante el periodo a presupuestar, lo tengo que incluir. Y ustedes dirán, pero no corresponde a este ejercicio. Pero es dinero que se va a ir. Entonces, justamente el financiero, a diferencia del económico, hay que incluir todo el dinero de caja y bancos que entra y que sale, sin excepción. Entonces, como yo voy a tener que llegar básicamente a un saldo de caja, es decir, cuando ustedes piensen en financiero, piensen en dinero contante y sonante. Entonces, ¿yo de qué parto? Parto de un saldo inicial. El 1 que está ahí arriba es el saldo inicial. ¿Saldo inicial de qué? Y saldo inicial de caja y bancos, la plata que yo tenía al momento 0. Es decir, si yo tengo que hacer un presupuesto financiero de enero a diciembre, bueno, el saldo inicial es la plata que yo tenía en caja y bancos el 1 de enero a las 0 horas. O lo que es lo mismo, el 31 de diciembre anterior a las 24 horas, cuando cerré. ¿Se entiende? Ese es el saldo inicial. ¿Con cuánto dinero comienzo el periodo? Y después tengo que sumar, lógicamente, todos los ingresos, las ventas, si pido algún préstamo, cualquier tipo de ingreso. Después resto todos los egresos, compras, proveedores, sueldos, compromisos financieros, impuestos, y llego a un saldo del periodo. Fíjense, el 4 dice 2 menos 3. O sea, los ingresos menos egresos del periodo son, por ejemplo, enero. Los ingresos menos los egresos de enero me van a dar esta palabrita que usó Juan, que alguien le preguntaba. Me va a dar un déficit o un superávit. En enero me ingresaron 100.000 pesos, ingresos. Pero tuve que gastar 120.000. ¿Eso qué va a ser? Claramente, déficit o superávit. Déficit. ¿Están escuchando? Ah, bien, me estaba preocupando. Obviamente, un déficit de 20.000.
Es decir, mi periodo enero va a ser deficitario en 20.000 pesos. En caja y banco me van a faltar 20.000 pesos. Obviamente que hay un saldo inicial, por eso el saldo acumulado, que es 5, es 4 más 1. Es decir, es el saldo este del mes, en este caso estos menos 20.000 pesos, más el saldo inicial. Es decir, ustedes me dirán, perdí 20.000 pesos. No es que perdí, tuve un déficit de caja de 20.000 pesos. Pero había iniciado enero, el 1 de enero, con 50.000 pesos. Entonces, ¿cuál va a ser mi saldo del periodo? 4 igual 2 menos 3, ¿cuánto es? Siguiendo este ejemplo. 30. ¿Cuál es el saldo del periodo y cuál es el saldo acumulado? El del periodo es menos 20, va negativo 20.000. ¿Se perdieron? El saldo del periodo dijimos que era menos 20.000. 2 menos 3, dijimos que yo perdía 20.000. Y el saldo acumulado va a ser 30.000, porque es menos 20.000, yo he empezado con 50.000, 50 menos 20, 30 positivos. ¿Se entiende esto? Igual lo van a entender mejor, obviamente, cuando tengan que resolver los ejercicios. Ahí se le van a despejar, espero, las dudas. Bueno, calculo que están un poco cansados también, ya llevamos casi 2 horas de Zoom. Y bueno, la pantallita no es lo mismo que estar en el aula. Cansa un poco más esto, aunque parezca... Profe, una pregunta. Aunque parezca extraño, pero cansa el Zoom. Entonces, bueno, acá tienen un ejemplo de presupuesto financiero. ¿Quería hacer una pregunta, chicos? Diego, parece que lo perdimos a Diego. Sé que se me había cortado a mí. No, me parece que De vuelta. Sí. Una consulta mientras el profe viene, ¿no? Disculpen la ignorancia, pero ¿por qué solamente se considera el impuesto a las ganancias en el presupuesto económico? Ella te respondo un segundo. ¿Y sobre qué lo calculás? ¿Sobre las ganancias que esperás tener, digamos? Claro, porque ¿se me escucha bien? Sí. El impuesto a la ganancia en este caso es como un estimado del impuesto que se va a pagar al fin digamos, cuando se haga la liquidación. Ahí volvió, digo. Después se tienen en cuenta otros impuestos, como puede ser el impuesto de los ingresos brutos, que eso también en los ejercicios puede ser que le demos un ítem para calcular el impuesto de los ingresos brutos, que generalmente nosotros le damos un porcentaje, una alícuota general, que también va a estar incluida dentro de los presupuestos. No sé si te referías al impuesto a las ganancias como único impuesto que tomamos en cuenta o... Claro, no, como que también se puede haber otros impuestos, digamos. Sí, puede haber otros impuestos. Sí. No el IVA, como les decía Diego, que el IVA no porque no es un costo, pero sí otros impuestos sí. Bárbaro. Se tienen en cuenta otros, pueden tener en cuenta, por ejemplo, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que es un 0,06% y demás, pero eso se los vamos a dar. Hola, ¿me escuchan? Y se te escucha, Diego. Ok, no sé qué pasó. Me sacó y, bueno, no, de ahora me muestra una pantalla medio rara, no me está mostrando los iconos de micrófono y demás, pero bueno. La pantalla obviamente que se fue, ¿no? La de compartir. Sí, eso ¿Querés compartirla vos, Juan, o Santiago? Porque yo no sé por
qué, pero no me Santiago, ¿la puedes compartir al Sí, PDF? dame un segundo Dale. que ya lo cargo. Bueno, estábamos con lo que es un presupuesto financiero, financiero. sí. Sí, y lo importante de entender que es un flujo de caja proyectado, ¿no? Uno proyecta ingresos, proyecta egresos, y hay que tener en cuenta todo el dinero que entra y que sale, y cómo uno va calculando para cada mes, para cada periodo, el déficit o superávit del periodo, y a partir del saldo inicial, uno llega a un saldo acumulado. Bueno, ¿está compartida la pantalla? Sí, sí, sí. Bueno, voy a ingresar con mi celular porque la computadora no. Ahí está, ahí me la muestra. Ahí me la muestra. Bien. Si querés, anda a la que era, a la que dice ejemplo presupuesto financiero. Anda esa. Bueno, ahí tenemos. Fíjense, yo parto, en este caso se realiza un presupuesto financiero para un trimestre, el trimestre julio-septiembre. Se parte con un saldo inicial de 155.000 pesos. En esta empresa que vende aros y pernos, tiene ingresos en julio por 621.000 pesos, egresos de sueldos, proveedores y demás. Incluso fíjense el saldo IVA a depositar, este concepto del IVA que les decía la otra vez. Entonces llega un total de egresos de 482.040, con lo cual el saldo del periodo, uno resta los 621 menos los 482, llega a un saldo del periodo de 139. Con lo cual el saldo final, esto es lo que les decía, saldo final o saldo acumulado, ¿de dónde surge ese 294? Y de tomar cómo me fue en el mes en curso, o sea, en julio, o sea, los 139, y le sumo el saldo inicial, que son los 155. Obviamente, como el presupuesto financiero tiene una apertura mensual, ¿con qué dinero empiezo agosto? O sea, ¿cuál es el saldo inicial de agosto? Y lógicamente, el saldo inicial de agosto es el saldo final que había al final de julio. Entonces, los 294 que yo pongo abajo de julio, abajo de todo como saldo final, lo llevo a la primera fila del mes siguiente, porque va a ser el dinero con el cual voy a empezar, obviamente. Y lo mismo, ingresos, Profe, egresos. una pregunta. Sí. En el saldo inicial, por las dudas, no se diferencia grado de liquidez, nada, sería el dinero por completo con el que contás. No, este vendría a ser el dinero en caja y bancos, o sea, es el saldo, o sea, es el activo corriente líquido, vamos a decir, caja más bancos. Hola, ¿se entendió? Profe, Sí. una pregunta. Entonces, cuando vas a sumar el saldo acumulado al saldo final, a ese saldo del periodo le sumás el saldo inicial, o sea, el primero de todos. Claro. Pero ¿y por qué Exactamente. si después vos a ese le sumaste los ingresos y a eso le restaste los egresos? ¿No estaría incluido ya? No, el saldo del periodo, dijimos, a ver, los 294 de julio, ¿no? 294.000 surgen de hacer 155 más 139. Los 139 son los que incluyen ingresos menos egresos. Yo simplemente para llegar al saldo final de julio hago saldo inicial más saldo del periodo. O sea, en este caso, 155.000 más 139. ¿Lo podés ver? Claro, sí, lo que a mí me confunde es que como vos al saldo inicial después de sumar los ingresos, y eso te queda el primer subtotal. No, perdón. Al saldo inicial no le sumo los ingresos. Fíjate que los ingresos de julio, que son 621.000, son solo los 326 más los 295. Son las ventas de aro y ventas de perno. Los ingresos por ventas de aros y perno. No es que incluya el de arriba. Claro, yo pensé que al saldo Claro. inicial le sumaba. Ah, bárbaro. No. Gracias. No, por favor. Bien.
Entonces, pautas para el diseño. Si querés, Santiago, pasa al 2 filminas a las pautas para el diseño. La siguiente. Esta, perfecto. Entonces, pautas para el diseño de un presupuesto financiero. Yo parto de un saldo inicial de caja y bancos. Siempre parto de un saldo inicial de caja y bancos. Las compras y ventas son brutas, ¿eh? A diferencia del económico, que era todo neto de IVA, el IVA no me importaba porque no era un costo. Como acá yo tengo que ver todo el dinero que necesito, digamos, para pagar compromisos y todo el dinero que me va a ingresar por ventas, acá las ventas sí incluyen el IVA. ¿Por qué? Y porque cuando yo tenga que pagar, voy a pagar el 100% más el 21% de IVA. Y cuando me paguen a mí, me van a pagar con el IVA. Obviamente siempre y cuando facturemos todo, que es lo que hay que hacer, que estamos hablando de una economía en blanco, ¿no? Y todo legal. ¿Qué otra pauta importante? Los plazos de pago y plazos de cobro. Es decir, cuando uno piensa en la cabeza, se pone en presupuesto financiero, es decir, tengo que planificar para adelante con cuánto dinero voy a contar, es fundamental que te digan cómo van a pagar las compras y cómo vas a cobrar las ventas. Es decir, las ventas las cobro al contado, una parte al contado y otra en cuotas, me pagan a 30 días, a 60 días. Eso me va a permitir entonces decir, bueno, lo que vendí en enero lo cobro en marzo, lo que vendí a 2 meses, ¿no? Lo que vendí en febrero lo cobro en abril y así. Entonces, eso te va a permitir a vos hacer esa presupuestación de caja. Fundamentales los plazos de pago y plazos de cobro. Es decir, es lo primero que uno tiene que preguntar cuando te dicen hacer un presupuesto financiero. Bueno, ¿cómo cobro y cómo pago? ¿A cuántos días? Bien. El IVA, es decir, hay que calcular el IVA a depositar. O sea, el IVA es como que en el presupuesto financiero tiene un doble juego. No solo tengo que considerar las ventas y los costos con el IVA incluido, sino que tengo que calcular, que esto, bueno, lo vamos a ver en la clase que viene, tengo que calcular cuánto es el IVA a depositarle a AFIP. El IVA a depositarle a AFIP es un concepto aparte que surge de la diferencia entre todo lo que vendí y todo lo que compré. Es decir, todo lo que vendí, el IVA, y todo lo que compré, el IVA, se restan y se llega a un saldo a depositar de IVA. Obviamente el pago de cuotas, de, qué sé yo, por ejemplo, de un préstamo, es decir, si yo tomo un préstamo en el ejercicio anterior y estoy haciendo el presupuesto para el siguiente, tengo que considerarlo. Tengo que considerar, como dijimos, el cobro de alguna deuda vieja, algún egreso extraño que haya que yo ya tenga planificado. El aguinaldo, el SAC. ¿Me escuchan a mí, chicos? Sí. Algunos problemas de conexión. Bueno, les estaba comentando del pago del SAC en el mes que corresponde. Así como, si recuerdan lo que habíamos visto en el presupuesto económico, que se va registrando el devengamiento, en el caso del SAC se va a registrar de forma íntegra en el mes que efectivamente se paga. Generalmente se paga en julio y en enero, pero bueno, eso también en los ejercicios que nosotros le vamos a plantear también le vamos a decir en qué mes se hace el pago del sueldo anual complementario. Pero bueno, generalmente es en julio y en enero, que es efectivamente en el mes en donde se lleva a cabo el egreso de dinero, ¿sí? Y después también el tema de los anticipos de impuestos, en el momento mismo en donde se hace la liquidación del anticipo de impuesto y que se lleva, digamos, se paga ese anticipo. A ver si me...
Hola, ¿me escuchan ahora? Ahora se te escucha, Diego. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Perfecto. ¿Me estás viendo también? Sí. Bueno, no sé qué ocurre con la conexión, pero va y viene. Bien, entonces estábamos con las pautas del diseño financiero, que el aguinaldo hay que pagarlo, como dijimos, el mes que se paga. O sea, ¿cuándo se paga el aguinaldo? 2 veces al año, la mitad en julio y la mitad en enero. Entonces, a veces se adelanta y se paga a fines de junio y a fines de diciembre, ¿no? Como ustedes saben, el SAC, el sueldo anual complementario, es un sueldo, digamos, uno cobra la mitad del sueldo en julio y la mitad en enero. Es como una especie de premio, de una especie de plus que tienen todos los empleados. Bueno, en el presupuesto financiero yo tengo que considerar ese gasto de mis empleados en el mes que ocurre. Si en julio les tengo que pagar el aguinaldo, ese mes tengo que contar con toda esa masa de dinero para hacerle frente. Lo mismo en enero. A diferencia del económico, que como era por lo devengado, decíamos, bueno, el aguinaldo, y yo lo divido por mes. Si yo sé que tengo, no sé, 500.000 pesos de aguinaldo al año de toda mi masa salarial, de todos mis empleados, esos 500.000 se dividen por los 12 meses y punto. ¿Por qué? Porque era como el seguro contra incendios. Es una cuestión que se devenga. El económico es por la parte de derechos, la parte devengada. En cambio acá, como yo me manejo por lo percibido, tengo que tener en cuenta el aguinaldo el mes que se paga. Y lo mismo con los anticipos de impuestos, es decir, si la empresa tiene que realizar, anticipo, la AFIP tiene todo tipo de anticipos, por ejemplo, anticipos de impuestos a las ganancias. La AFIP, en función de las ganancias que uno tiene un año, te hace pagar anticipo el año siguiente. Y bueno, eso también hay que considerarlo y hay que tenerlo en cuenta. Porque como dijimos, es toda plata que ingresa y toda plata que egresa hay que ponerla en un presupuesto. Bien, a ver, la próxima filmina, Santiago. Y ya vamos a tratar de ir terminando para no cansarlos tanto. Bueno, una pregunta ahí de disparadora, ¿no? ¿Puede un presupuesto económico dar negativo? ¿Y un presupuesto financiero puede dar negativo? ¿Cuáles son las respuestas que se le ocurren? Los escuchamos. ¿Algún valiente? En la del presupuesto financiero, el saldo puede ser superávit, déficit, o puede haber un equilibrio. Claro, por eso la pregunta es... en el económico me da duda, pero creo que no. Claro, pero la pregunta sería, el presupuesto financiero que vos mencionaste, el acumulado, o sea, no el saldo del periodo, el acumulado, el saldo total, ¿puede dar negativo? No. No. Sí que no. Bien. ¿Alguien que quiera comentar respecto a esta idea? Para mí puede ser, porque puede haber algún negativo. Caso... A ver, ¿de uno? Sí. Gabriel. No, que, por ejemplo, si el saldo inicial no llega a absorber el saldo del periodo que es negativo, ahí estaría negativo. ¿Y creo un déficit o no? Claro, pero ¿cómo yo puedo, o sea, cómo puedo tener, o sea, vos pensás que el presupuesto financiero es plata en caja y bancos, ¿no? ¿Cómo yo puedo tener menos plata? O sea, o tenés plata o tenés bolsillo vacío. Bueno, ¿podés tener menos 1.000 pesos en el bolsillo? ¿Se entiende la pregunta? ¿Está el giro en descubierto o no? Ahí me gustó. Exactamente. Esa sería un poco la trampa de todo esto. O sea, el presupuesto financiero podría el acumulado llegar a dar negativo siempre y cuando uno tenga esto que se llaman giros en descubiertos, que es como un derecho que uno tiene en un banco por un acuerdo previo, obviamente, y hasta cierto límite, un derecho a tener, no sé, supongamos 300.000 pesos de giro en descubierto. ¿Esto qué quiere decir? Que el banco me banca a que yo gaste hasta 300.000 pesos. Es como un préstamo a cortito plazo, un préstamo de 300.000 pesos que yo puedo emitir un cheque por 300 lucas, así no tenga nada en el banco. Total, el banco me lo sale a cubrir.
porque giro en descubierto. Obviamente eso tiene intereses y todo lo demás, pero efectivamente sería una manera de tener un presupuesto financiero negativo, o sea, suponiendo, insisto, que hay lo cual en realidad también alguien me podría decir, no, pero en ese caso tampoco es que da negativo, porque lo que el banco te da en descubierto lo podrías poner como ingreso, como préstamo de corto plazo. Digamos, quedarías en cero, ¿no? Diego, me parece que se... ¿Me escuchás? ¿No me escuchás? Ahora se escucha. Bien. ¿La última parte no se escuchó? Solamente la parte que planteabas, digamos, el interrogante de poner como préstamo la parte de giro en descubierto. Claro, y decía que de todas maneras alguien me podría decir, bueno, pero ese giro en descubierto es un ingreso. En la parte de ingresos sería préstamo a corto plazo, giro por descubierto. Con lo cual en realidad la respuesta técnica sería que nunca puede dar negativo. Siempre va a haber alguien que salga a cubrir ese negativo. Es decir, puede dar o algo positivo o cero. ¿Se entiende? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, y el económico es un poco más sencillo, el económico. ¿Alguna idea? Que hablábamos al principio de la clase, chicos, acerca de los resultados que arrojaba. Puede ser que sí, porque justamente son las cuentas de resultados negativos positivos. Si tenés más resultados negativos, te va a dar negativo, ¿no? Claro, efectivamente, un presupuesto económico, digamos, cuando dan resultados negativos, bueno, eso, digamos, sería un presupuesto que da pérdida, un resultado económico que da pérdida, lo cual eso después en el balance se materializa a través de la reducción del patrimonio neto. Pero bueno, ese es un tema contable. Pero bueno, para unirlo un poquito con esto del balance, digamos, del presupuesto integrado, que incluye la parte, digamos, patrimonial también. Uno pierde, uno tiene resultados negativos y eso hace que disminuya, el patrimonio neto. Así que bueno, Juan, me parece que ya por hoy ya estamos, me parece que se hizo muy largo, 2 horas de Zoom ya, bueno, ya es bastante cansador. Así que lo que les voy a plantear como tarea, para que lo resolvamos apenas empecemos la clase que viene, es, hay un ejercicio en el entorno que se llama devengado, dice ejercicio 2 puntos, conceptos, presupuesto económico y presupuesto financiero. Es decir, lo que les pido es un listadito en un Word, un listado con una serie de conceptos y ustedes tienen que indicar si esos conceptos son económicos, son financieros, pueden ser ambos, económicos y financieros, o si no son ninguno de los dos. Es como para empezar a mover las neuronas de esto de la diferencia entre devengado y percibido, ¿no? Que es la base para poder después resolver los ejercicios y poder armar un presupuesto económico financiero y saber qué poner en cada uno, ¿no? Así que, bueno, les propongo, si alguno lo tiene abierto, lo pudo descargar, por ejemplo, empieza con el concepto ventas. El segundo concepto es... Ahí está, perfecto. Gracias, Santiago. Por ejemplo, ventas, uno diría que es un concepto económico. En cambio, ingresos por ventas es un concepto financiero. Porque fíjense, si bien hacen referencia más o menos a lo mismo, que son las ventas, uno son las ventas generadas, lo que decimos el derecho a la venta,
y el otro es el ingreso por la venta, es cuando yo estoy cobrando lo que vendí. Entonces, siguiendo esta lógica, uno diría, el primero es económico y el segundo financiero. Bueno, con esta misma lógica, traten de realizar, digamos, de ustedes resolver en sus casas todos los que siguen y la clase que viene lo resolvemos. ¿Les parece? Dale, profe. Dale, profe. Bueno, Dale, profe. perfecto. Muchas gracias por la paciencia. Si tienen alguna duda ahora de lo que hemos visto, de lo que comentó Juan. Profe, Sí. entonces la clase que viene hacemos el ejercicio 1. Tenelo, si querés tener leída también la consigna y la vamos a resolver en la clase. Listo, gracias. Chao, chao. No, de nada. No, chao, hasta luego. Chao.